En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy nos trae nuestra hermana Liliana, pues un poderosísimo mensaje y testimonio sobre cosas que le ocurrieron a ella, pues un buen día. Ahora ella lo va a contar con detalle, ¿verdad? Bienvenida, hermana Liliana. Gracias, José Manuel. Sí. Muchísimas gracias, hermana, en primer lugar, pues, por querer dar el testimonio en el canal. Yo siempre digo que las personas que quieren dar el testimonio son personas valientes, ¿verdad? Porque se exponen, ¿no? Hay personas que tienen miedo, pues, a dar su testimonio porque dicen que se exponen, luego lo van a señalar, lo van a tomar por loco, le van a decir no sé qué. Pues bueno, si estamos locos, que nos aten, ¿verdad, Liliana? Sí, así es. Lo importante es ayudar a las personas para que entiendan y salvar sus almas, Así que es. entiendan que hay una vida fuera de esta, porque hay la duda en sí, en mucho. Totalmente. Pues nuestra hermana Liliana, pues mucha gente dirán, ¿cómo ha conseguido la hermana Liliana pues estar en el canal? Pues muy fácil, ¿no? Aquí voy a colocar mi correo electrónico para dar tu testimonio. gutierrezarcos2012@gmail.com. Me escribes a ese correo electrónico y nos ponemos en contacto, pactamos un día, una hora, me cuentas un poquito el testimonio y pues acordamos una fecha y como estamos haciendo con nuestra hermana Liliana, pues lo coordinamos todo y vamos a dar el testimonio, ¿verdad? Como he dicho, testimoniar es cosa de valientes, así que no te guardes ese testimonio y ofréceselo también al Señor. Pues hermana Liliana, ¿desde qué parte del mundo pues está conectada? Yo vivo en Bogotá, Colombia, Ujú. eh, y quería compartirles un testimonio de una experiencia cercana a la muerte que tuve en plena cirugía. Esto sucedió fue en el año 2022. Ujú. Y anteriormente no lo compartí por lo que dice José Manuel, que uno se llena como de miedo a dar el testimonio y debe darlo porque esto ayuda a muchas personas para que reflexionen más a profundidad sobre su vida y miren que sí hay un Dios que está vivo y que está presente y real en la Santa Eucaristía y que Él actúa y que Dios es el primero que actúa y también utiliza instrumentos como los santos sacerdotes que él tiene, que son los hijos predilectos de él, que la oración de ellos también es muy poderosa. Y también otro instrumento también son los médicos, que también él utiliza. Totalmente, bueno, podemos decir que el médico, ¿no? O el facultativo, pues es nuestro médico, ¿no? Del cuerpo físico, ¿verdad? Y el sacerdote, pues, es el médico, entrecomillado, ¿no? Pues de nuestro Sí, espíritu, ¿no? De nuestro alma, ¿no? Nos sana, nos libera del pecado mediante el sacramento de la penitencia. También nos alimenta con con ese pan del cielo, ¿verdad? Del nuevo maná, el maná caído del cielo. Pues ese es el alimento espiritual pues, que nos ofrece el sacerdote, ¿verdad? Pues un saludo enorme pues para todos los sacerdotes que nos ven también al canal y quiero aprovechar, hermana, ya que usted es de Bogotá, pues enviar un abrazo enorme a todos nuestros hermanos bogotanos. ¿Sería, hermana, el gentilicio? Bogotano. sí, sí, así es, Sí, ¿no? correcto. Pues Sí, señor. porque en los últimos días pues he recibido mucho cariño, ¿no? Por los hermanos que nos ven desde allí. Ese saludo, ese abrazo lo hago extensivo a todo el mundo, que no se me encele nadie, ¿no? Pero a Sí. nuestros hermanos, pues que han estado muy activos, ¿no? En los comentarios desde Bogotá, especialmente, y les envío, pues, un cordial abrazo. Gracias, hermano José Manuel. Testimonio también lo quiero dar es para que las personas se afiancen de que de verdad hay una vida después de que es la verdadera vida porque es eterna y que lo único que muere es el cuerpo, que es el cascarón, lo llamo yo, porque el alma sigue con vida, porque a mí cuando me pasó esta experiencia,
yo no me di cuenta de que había muerto, yo creía que seguía viva. O sea, uno no se da cuenta y uno recuerda todo, porque yo recordaba que estaba en cirugía y también recuerda a la familia todo, o sea, no pierde ninguna noción. Es curioso, hermana, porque es cierto, ¿no? Todas las personas que tienen a veces una experiencia cercana a la muerte, pues tardan un tiempito, ¿no? Incluso en reconocer, ¿no? Que están fuera del cuerpo, ¿no? Y que ha ocurrido algo que al comienzo, pues no les cuadra demasiado, ¿no? Pues pueden ver, pues, un escenario un tanto trágico, ¿no? Puede ver gente corriendo, hablando, gritando, ¿no? Porque ha ocurrido cualquier percance y hay cierta tensión, ¿no? En el ambiente y ellos pues están un poquito como desubicados, ¿no? Hasta que se dan cuenta de ese nuevo, de esa nueva Sí, realidad, ¿no? Que están viviendo. sí. Y también otra cosa importante es que el cuerpo tiene que morir porque tiene que ser purificado, como el alma se purifica en el purgatorio, el cuerpo también, para cuando se unan y ya se una alma y cuerpo, ya forman un cuerpo glorioso. Entonces quería, sí, hermano, Le iba a decir, hermana, porque eso justamente que acaba de decir me recuerda a lo que decía el Señor, ¿no? En los evangelios, ¿no? Que si la semilla de trigo, pues no cae en tierra, ¿no? sí, Si el así cuerpo es, no muere, pues no da fruto, ¿no? no da, Y cuando el trigo cae, pues sí da frutos. así es, hermano José Manuel. Entonces les voy a comenzar a comentar mi testimonio. En el 2000, es que yo venía con un problema de miomas. En el 2007 me habían hecho una miomatomía, o sea, quitaron los miomas y había quedado bien. Y la doctora que me hizo la cirugía en esa ocasión me había advertido que podía reaparecer con los años. Y a partir del 2018 más o menos comencé que unos dolores intensos y aumento de sangrados y como llegó la pandemia no habían citas, pronto me dieron cita en el 2021. El médico general que me atendió me dio orden con ginecología, entonces se me ocurrió llevar una ecografía por cuenta propia y la cita me la dieron para junio del 2021 y la doctora que me atendió miró y dijo que sí, que desafortunadamente los demás habían reaparecido, que tocaba cirugía. Yo le dije que si no había otra opción, me dijo que no, porque eran varios, y le dije que iba a consultar otra opinión, me dijo que lo podía hacer. No me dieron la cita pronto y me la dieron hasta el 3 de febrero del 2022 con una doctora que el apellido no es común, es de apellido Chavista. Entonces ella me atendió y miró la ecografía y dijo que estaba totalmente de acuerdo con la otra doctora. Yo le manifesté que los sangrados habían aumentado, que eran todos los días y no paraban. Entonces me formuló unas pastas de sulfato ferroso para la anemia y ácido tranexámico y ibuprofeno, que dijo que era para bajar la hemorragia y no me mandó a hacer exámenes de laboratorio y me dijo que nos veíamos en 2 meses. Como eso fue en febrero, entonces en abril era la otra cita. Y se me ocurrió decirle antes de salir del consultorio que si me seguía sintiendo mal, que a dónde podía ir por urgencia, porque ella no me dijo tampoco, sino que fui porque yo le pregunté y me dijo que para mi caso tocaba ir al hospital de la Victoria. Y el 25 de febrero de ese mismo mes ya sentí que me sentía muy mal y como yo voy todos los días a la Eucaristía, una capillita que hay en el Hospital San Rafael, ahí hay un sacerdote que yo le había comentado el problema y él estaba haciendo oración por mí. Y le comenté ese viernes 25 de febrero del 2022 que yo me sentía muy mal, que me iba a ir por urgencias el sábado en la mañana. Me dijo que no, que primero fuera a la Eucaristía y que después ahí sí fuera por urgencia. Así lo hice, fui a la Eucaristía, comulgué, él oró por mí y fui con una cuñada que me acompañó, salimos de ahí para el Hospital de la Victoria y llegamos allá a las 10:50 de la mañana
y el médico, a ella no la dejaron ingresar, que por lo de la pandemia no dejaban ingresar sino solo al paciente. El médico que me recibió miró la historia clínica y mandó a hacer exámenes laboratorio, un cuadro hemático, y me dijo que esperara ahí afuera en la salita, que eso demoraba una hora más o menos en salir el resultado. Después vi que salió angustiado y había pasado media hora y me dijo que los exámenes habían salido mal, que tenía hemoglobina de 3.4 y que él no se explicaba cómo yo estaba caminando y que me tocaba transfundir. Entonces yo le dije que yo no quería transfusiones de sangre porque me preocupaba las sustancias que las personas se habían inyectado por lo de la pandemia, porque sé que eso ha generado muchos problemas de salud. Entonces por eso me llené de miedo y le dije que no. Entonces él se me puso de mal genio y me dijo que si no me dejaba transfundir, que tuviera la seguridad que mi familia me iba a encontrar al otro día para la foto y que eso era así y que él zafaba toda responsabilidad de que yo tenía que firmarle un documento en el que me hiciera responsable si no iba a aceptar las transfusiones y que dejara la abogada. Entonces yo le dije que me dejara primero comunicarle a mi cuñada que estaba esperando afuera que me tocaban transfundir para que ella supiera y entonces me dijo que saliera al pasillo porque no me podía ir porque el resultado salió tan mal que tocaba esas transfusiones urgentes. Yo al salir, o sea, en lugar de llamar a mi cuñada primero, llamé fue al santo sacerdote que se llama Padre Hugo, creo que es el de la clínica San Rafael. Y él me contestó y le dije, padre, que me dicen que me tienen que transfundir y yo no quiero dejar por lo de la pandemia y porque esas sustancias han hecho mucho daño a la salud. Y él me dijo que me dejara transfundir si no había otra opción y que él iba a orar por mí y que yo cubriera esas bolsas de sangre con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí me dejaron esperando y a las 3 en punto de la tarde empezaron las transfusiones, pero antes de eso yo le avisé también a mi cuñada. Y cuando empezaron las transfusiones el médico estaba afanado porque dijo que me iban a pasar un legrado, pero llegaron las 6 de la tarde y él ya tenía que ir. Entonces le entregó el turno a la doctora que llegó y le dijo que apenas terminaran las transfusiones me hicieran un legrado para mandar esas muestras a patología y que tocaba programar cirugía para el lunes de esa semana. Y la doctora le dijo que bueno y las transfusiones terminaron más o menos a las 9 de la noche, 9 como un poquito pasadita. Cuando ya ella vio que se terminó las transfusiones me dijo que ya me iba a pasar a hacer el legrado y me puso anestesia general, que es cuando le colocan a una máscara. Y no sé cuánto tiempo pasó. Me despertaron y me tenían en una camilla sentada y habían dos personas sosteniéndome al lado derecho, otras dos al lado izquierdo. Y la doctora dijo que me le había grabado y que tocaba hacer cirugía ya, porque todas las transfusiones que había recibido, las 4 bolsas, las había botado todas, me dijo así y me acostaron en forma fetal y me gritaban que no me fuera a mover porque iban a colocarme la otra anestesia que se me introducen en la parte baja de la espalda y que un orificio cerca a la columna, entonces que uno no se podía mover porque podía quedar paralítico. Y otra cosa que me pareció curiosa fue cuando la persona que le ayudó dijo, ay doctora, menos mal que lo logramos a la primera vez porque creo que obligan para que eso era un alivio, que habían podido a la primera vez introducir bien anestesia. Me colocaron una cánula de oxígeno y ella empezó la cirugía y me dijo que si sentía algo raro que le dijera. Entonces yo le alcancé a decir que se me estaba durmiendo la cara y ella comenzó a gritar ahí que me aplicaran algo y recuerdo que le iba a decir que no me entraba el aire, a pesar de tener la cánula de oxígeno, no respiraba nada y me sentía ahogada y no podía hablar. Lo que acaté fue a tomar una bocanada de aire y aparecí en otro lado con los ojos cerrados como cuando uno cierra los ojos para dormir y se veía todo oscuro y todo en silencio.
Entonces yo quería mirar a dónde estaba porque yo sabía que los médicos, la doctora estaba gritando y los que la estaban ayudando no escuchaban nada. Cuando comencé a escuchar el pito, o sea, intenté abrir mis ojos 3 veces y como una energía que no era como una mano, o sea, era como una energía, no me quiso dejar abrir los ojos las 3 veces que intenté y comencé a escuchar el pito de la máquina cuando se para el corazón lejos. Y en ese momento me llené de pánico y comencé a orar el Padre Nuestro, el Ave María 3 veces en voz alta, como estamos hablando. Y yo escuché que mi voz retumbaba por todo, era como si estuviera en una habitación desocupada. Y de ahí al otro día me tenían ya, cuando desperté, me tenían con cánula, con sonda, y yo veía un montón de médicos a mi alrededor y sí los veía como sorprendidos, pero no sabía por qué. Y comenzaban a hacerme preguntas de cómo me sentía, que si sentía algún dolor, me colocaron morfina, me colocaron tramadol y me hacían exámenes constantes, me monitoreaban signos en forma constante. Y yo veía que sí, era como aterrados entre ellos y hubo inclusive una enfermera que me dijo, ay, pobrecita usted con todo lo que le tuvimos que hacer, ¿sí? Y yo no acaté de preguntarle, no sé por qué me lo pregunté. Y yo veía que no le ponían cuidado a las otras mujeres que habían acabado de tener bebés y se me hizo raro eso, decía, pero ¿por qué todos acá? Y lo más sorprendente fue que duré 4 días, me dieron de alta y cuando me dieron de alta la doctora que me operó me dijo que ella necesitaba que yo sacara cita con ella lo más pronto posible porque me quería decir algo y que lo único que me podía adelantar de la historia clínica mía era que yo me la había grabado y que ella había tenido que hacer cirugía de urgencia y que había botado toda la sangre que me habían transfundido y me dijo también que ella necesitaba sí hablar conmigo y que había tocado despegar varios órganos. Ella me dijo que parte del intestino, del páncreas, de uno ovario y de la trompa falsa también, o sea, fueron varios y que ahí se produjeron varios sangrados también. Cuando ella me dijo que sacara cita, me dijo que antes de irme, me dijo que si sentía cualquier cosa como dolor de cabeza o si se me bajaba la temperatura tenía que ir por urgencia. Cuando llegué a la casa, yo le pedí el favor a mi hermano que hiciera la diligencia, sacar esa cita, y él fue y dijeron que con ella no había cita, porque tenía la agenda ocupada y que no, y que como ella se la pasaba ahí en urgencias, era difícil dar citas con ella. Me dieron cita con otra doctora de consulta externa hasta el 4 de mayo, y yo había salido o sea, fue el 26 de febrero y por el 4 días salí el 1 de marzo. Sí, o sea, fue el 26, 27, 28, 1, el 2 de marzo. Y cuando yo llegué a la casa, pues mi hermana se iba y mis sobrinos también a estudiar y me llegaba siempre ese pensamiento de que yo había estado en otro lugar y yo sabía que era real, pero no les dije nada a ellos porque como los doctores en ese momento que me dieron de alta ni no me dijeron nada. Cuando me pasé esos 3 meses y todos esos días era así que el pensamiento me llegaba todos los días y hasta que me tocó la consulta con ella el 4 de mayo con la doctora de consulta externa y mi sorpresa fue que era la misma doctora chavista. Cuando ella me vio, dijo, yo como que la conozco a usted, yo la he visto a usted, se me hace parecido su señora, yo tuve consulta con usted este año el 3 de febrero, pero me agravé, tuve que ir el 26 de febrero por urgencia. Me tuvieron que hacer transfusiones, me hicieron cirugía y acá le traigo el resumen de la historia clínica que me dieron. Para que lo vea. Dijo, no, no me pase nada, no hay necesidad porque acá me lo mandan por sistema, dígame su número de documento y yo lo veo. Yo le dicté el número de documento y cuando ella abrió el sistema quedó aterrada, o sea, vi que se puso pálida y le comenzaron a temblar las manos y llegó y me dijo,
es que yo no me explico usted cómo, no, no pensé que le fuera a pasar todo eso, y comenzó a decir 3 veces, yo no me explico usted cómo está aquí, no me explico cómo está aquí, y no me explico cómo está aquí. Entonces yo le dije, doctora, ¿luego qué pasó? Dijo, es que usted se les fue en plena cirugía, y me dijo, mejor dicho, para que usted entienda, a usted se les murió en plena cirugía, a usted le tuvieron que hacer reanimación. Entonces ahí fue donde yo entendí por qué me llegaba ese pensamiento, que yo decía que era real, y yo sabía que era real, y yo no lo compartí con mi familia porque iban a decir que estaba loca. Y entonces ella se puso tan nerviosa y dijo, lo peor de todo es que tocarme a mí revisar que la cirugía haya quedado bien. Entonces, era temblando. Y dijo, mejor dicho, para que usted me entienda, usted es un milagro patente, porque usted sufrió un choque hipovolémico grave, entonces usted no debería estar acá, me decía. Y me sacó rápido del consultorio y me dio una cita de control. Cuando me dio la cita de control, yo le comenté al padre Hugo, porque yo volví a ir a las Eucaristías, y le llevé copia de mi historia, donde decía un pequeño resumen que yo había sufrido un choque hipovolémico, que tenía anemia severa, que tenía endometriosis severa, que tenía herencia severa también, y mioma de útero también decía. Y entonces él dijo que iba a preguntarle a un médico amigo que él tenía en la clínica, y cuando llegué al otro día a la Eucaristía, él dijo, necesito que me pase su testimonio, porque ya le pregunté a mi amigo médico, dijo que lo que le pasó a usted es gravísimo, y esto es un milagro, me dijo el padre Hugo, que necesitaba el testimonio escrito y en audio. Entonces yo me interesé por leer mi historia clínica, porque uno muchas veces cuando le dan la historia clínica de uno no la mira, sino la guarda y no pone cuidado, sino como el padre me dijo, me interesé, y ahí fue cuando vi el término de choque hipovolémico, y comencé a investigarlo. Dicen que eso es una condición gravísima, que es cuando la persona se queda sin oxígeno, porque pierde sangre debido a un accidente grave, o sí, por una pérdida de sangre masiva. Entonces quedan los órganos sin oxígeno, especialmente el corazón, y no puede bombear, y entonces mueren órganos como el cerebro, los riñones, el páncreas, y que cuando pasa eso, si una persona fallece, es muy difícil que vuelva a la vida, o si regresa, queda conectada a una máquina y con oxígeno de por vida. Entonces al leer esto me impactó mucho, y yo sé que fue por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la Eucaristía y por las oraciones de intercesión del Padre Hugo, y pues la doctora también, que Dios le dio la sabiduría para actuar en ese momento de gravedad. Y ahí leí que ella, como era un resumen y yo tenía el control con la doctora Chavista, antes de pasarle al padre la historia completa, decidí ir al control. Se me ocurrió la idea de que ella diera el concepto médico de la gravedad de lo que pasó, para que fuera más completo el testimonio. Cuando yo llegué y le recordé, entonces ella lo que hizo fue decir que eso estaba prohibido, que ella no iba a hacer una grabación, y me sacó rápido del consultorio. Yo creo que fue por lo que pensó tal vez que yo iba a denunciarla o algo, porque fue como negligente en no mandar a sacar exámenes cuando yo fui y le comenté que estaba muy mal. Creo que de pronto fue por ese motivo. Entonces decidí pedir mi historia clínica completa para mirar más detalles y que el padre tuviera más completo el testimonio. Y al solicitar mi historia clínica completa, descubrí más cosas, que la doctora, al ver la gravedad del caso, pidió 4 bolsas de sangre más, 4 de plaquetas, 4 de glóbulos rojos, 4 de plasma, y también equipo termodinámico, y que decidió pasar como cirugía de urgencia vital, y que en el momento que ella estaba haciendo la cirugía, cuando yo pasé al otro lado, ella, o sea, ahí decían que sí, hicieron reanimación, y que ella tuvo que sacar el útero, lo tuvo que dividir en dos, o sea, despegó varios órganos que produjeron varios sangrados, y tuvo que dividirlo en 2 partes para sacarlo, y que había salido de color violeta.
Y también decía que dice, el sangrado no se ve con maniobras ni con medicamento de ácido transmesánico. La doctora decide pasar a cirugía como urgencia vital, que es lo que acabamos de hablar. Y, y también al ver esto en la historia, ya viendo la historia más completa, pues uno comprende más porque lo otro era un resumen y no decía, y decía que el diagnóstico era que había sido un choque hipovolémico severo y también tenía una endometriosis severa, que por eso ella tuvo que despegar varios órganos que cuando sacó las muestras inicialmente al hacer el legrado se produjo un sangrado de 800 centímetros cúbicos y después otro de 500 cuando comenzó a despegar órganos. Y ahora entiendo por qué ellos, el asombro era porque a nivel científico, pues esto no tiene explicación para ellos, porque cuando pasa eso, la persona no queda bien y que lo sorprendente fue que me recuperé en 4 días, cuando fue que me dieron el alta. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Pues sí, hermano, pues me parece bastante curioso, ¿no? Porque yo creo que la doctora chavista no quiso dar, digámoslo así, su testimonio, ¿verdad?, sobre el asunto. Sí, Se limitó sí, simplemente pues a darle un informe y ya. sí. Y pues se llenó de miedo y yo digo que fue porque de pronto pensaba que yo podía utilizar la grabación como prueba de que fue negligente, no sé si de pronto fue que ella pensó eso, aunque yo le había explicado que era para dar el testimonio al sacerdote donde yo iba a la Claro. Eucaristía porque él quería tener ese testimonio y se negó rotundamente que no. Claro, quizás ella tendría, ¿no?, algún tipo de miedo porque la podrían comprometer, pues no sé, por haber Sí, cometido algún tipo de negligencia o algo así se le pasaría por la cabeza seguramente. yo creo que sí. Y también lo que me pareció otra coincidencia fue que la doctora que realizó la cirugía de urgencia también se Ujú. llama Liliana Isabel se llama ella, o sea, que coincidencias no hay. Y yo digo que ahí también actuó la Divina Misericordia porque fue a las 3 de la tarde que empezaron las transfusiones, que eso tampoco es coincidencia que hubiera sido hasta esa hora, porque yo llegué a las 10:50 y me dejaron todo ese tiempo esperando hasta las 3 en punto de la tarde. En la hora justamente de la misericordia, Del- curiosamente. sí, Hermana, y en el informe o quizá el equipo médico le dijo exactamente el tiempo en el que la perdieron. no, ahí no lo escribieron, No lo dijeron, pero ¿no? no me dijeron nada. Y ahí comprendí que había sido real y que era cierto. Y cuando uno pasa a ese otro lado, o sea, se siente es como en un sitio real y uno sigue con vida y uno no se da cuenta que ha dejado el cuerpo. O sea, uno cree que sigue vivo porque nada cambia. Ujú. Hermana, entonces tuvo una experiencia, digámoslo así, extracorpórea. Sí, 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 porque yo sentía que, sí, porque según lo que dice la historia clínica me tuvieron que Ujú. hacer reanimación. Ajá. Y tuvieron que, sí, de reanimación de, según entiendo, RCP y pues desfibrilador también. Desfibrilador, exacto. Sí, Eh, Hermana, ¿y qué es lo que pudo ver durante, hombre, lógicamente, cuando suceden esas cosas, el tiempo es como si se detuviera, ¿no? Cuando sí, estamos en vida, pues vivimos en el cronos, ¿no? En lo que es el tiempo. así es. Y estaríamos, en el otro lado, pues estaríamos en el Evo, ¿no? En el tiempo de Dios, porque ahí el tiempo Sí, se detiene. así, ¿Qué recuerda, hermana, de ese tiempo que no sabemos cuál fue? No sé si fue un minuto, si dos, si cinco, si 10. pues Eh, a mí ¿Qué recuerda?
se me hizo como eterno Ujú. y yo al ver que todo estaba oscuro porque se veía muy oscuro, o sea, cuando uno cierra los ojos tal cual para dormir por la noche Ajá. y por eso, y todo en silencio, o sea, era un silencio que no se escuchaba nada. Y como yo sabía que los médicos, antes de pasar a ese lado, los médicos, la doctora estaba gritando los que le estaban ayudando, se me hizo raro que no los escuchaba. Yo decía, pero si yo estoy en cirugía, ¿por qué no los escucho? Y al escuchar el silencio, me llené de miedo y por eso quería abrir los ojos para mirar dónde estaba, pero esa energía no me dejó abrir los ojos. Intenté 3 veces, me acuerdo que fueron 3 veces, y ahí inmediatamente intenté las 3 veces, comencé a oír el pito de la máquina cuando se para el corazón, pero bien lejos, o sea, lo escuchaba lejos, lejos. Mm. Hermana, ¿sintió que hubiera alguien con usted? ¿Se sintió sola o sintió que había alguien con usted? Alguien espiritual, Yo, me refiero. sí, yo sentí la energía, es como si estuviera nuestro Señor ahí. Sentí porque me daba paz en ese momento, de cuando acabé de orar el Padre Nuestro y las tres, o sea, un Padre Nuestro y el Ave María 3 veces, sentía esa paz ahí. Curioso, fíjese. Claro, es que, hermano, cuando, como hemos dicho, ¿no? Cuando el alma se separa del cuerpo, pues lógicamente la noción del tiempo pues se pierde, ¿no? Es como si estamos en un eterno ahora. Pero hubo, hermano, algún momento en que viera, pues no sé, algún tipo de luz, algún ser espiritual, algún familiar. No, No, ¿no? no, porque no me dejó abrir los ojos, o sea, esa fuerza que estaba ahí no quiso que abriera los ojos. Me imagino que fue nuestro Señor, porque si yo hubiera abierto los ojos me hubiera quedado ahí, no hubiera vuelto. Puede ser. Sí, Seguro, seguro. sí, Yo creo que el día que veamos al Señor, pues no vamos a tener ganas de de volver. volver. No. Sí, entonces yo creo que él hizo eso fue para que yo volviera y le dé la certeza a las personas que vean este video que hay otra vida, porque muchas veces las personas yo las he hecho como un pequeño laboratorio, porque yo vivo cerca del santuario del 20 de julio, el Divino Niño, voy los domingos a confesarme, todos los domingos voy, y he hecho laboratorios ahí de comentar mi experiencia y hay personas, la mayoría me han manifestado que ellos sí tienen la fe, pero no tenían esa certeza que la otra vida fuera real, ¿sí? Que tenían como esa duda, que como por fe lo creían, pero no así con certeza. Y eso es como innato en el ser humano cuando uno no pasa por una experiencia como que duda. Eso es lo que le genera muchas dudas a uno que como que sí o como que no, porque no hay una confirmación de alguien que diga que sí. Y la otra vida es tan real como esta, y uno, o sea, lo único que queda acá es el cascarón que es el cuerpo, uno sigue viviendo. Hermana, Y eso, ¿sí, sintió algún tipo de miedo o intranquilidad en ese momento o no? pues en el momento que yo no, cuando escuché el pito de la máquina sí me dio miedo, o sea, me generó mucho pánico escuchar ese pito. Y ahí fue donde empecé a orar en voz alta el Padre Nuestro de la Ave María 3 veces y escuchaba que mi voz retumbaba por todo lado, como si estuviera en una habitación desocupada, porque se oía como un lugar físico cuando uno habla en una habitación que no tiene, digamos que está desocupada y que el eco de la voz como que recorre el sitio. Claro, porque si oyó, ¿no? La máquina, ¿no? Que es la que controla, pues, los latidos, ¿no? Sí, sí, Del corazón, si en el momento que se queda él, totalmente sí, plano, sí, pues, es un lógicamente, pito, sí, es un pito intermitente, o sea, un pito de largo, lo escuchaba yo, o sea, intermitente pi, o sea, sonaba así. claro, porque, bueno, porque me imagino, ¿no? Que está ahí, ¿no? En esa sala de operaciones, claro, y mientras estamos escuchando el pi intermitente, pues, estamos tranquilos, ¿no? Pero Sí, cuando escuchamos ese pitido que se queda fijo, pues, tú sí, dices: es que ese pitido es por mí, no es por nadie, es por mí". sí, entonces ahí me llené de pánico y fue cuando, ahí sí me dio miedo y empecé a orar el Padre Nuestro y el Ave María 3 veces. Y al otro día fue cuando desperté que no supe cuánto tiempo pasó.
y que los médicos yo los veía como aterrados y sí, sorprendidos. Eran bastantes que iban y todos se preguntaban que cómo me sentía y veía que también anotaban y tomaban los signos constantemente y hacían exámenes de laboratorio también. En ese tiempo, hermana, aunque nuestro Señor pues no le dejaba abrir los ojos, pero mediante el sentido del oído, ¿escuchaba usted, hermana, alguna conversación entre los médicos? ¿La hemos perdido, la estamos perdiendo o algo así? No, en ese tiempo, ahí donde, en ese lugar donde yo estuve, solamente era el silencio, silencio y lo único que escuché Silencio. fue el pito de la máquina. El pito de la Mm. máquina sí me llegó y lo sentía lejos, o sea, como si yo estuviera en una parte lejana y que se escuchara Ajá. ese pito lejos. Claro, como si no estuviera en la sala de operaciones, pero sí Sí, tenía conciencia de lo que ocurría allí. exacto. Sí, 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 porque yo sabía que estaba en cirugía y cuando yo pasé a ese lugar, yo decía dentro de mí, en pensamiento decía, pero ¿por qué no escucho la voz de la doctora que yo la escuché que estaba gritando antes de yo pasar a ese sitio? Y los que la estaban ayudando, no escuchaba nada. Entonces, hermana, podemos asegurar, ¿verdad? Porque yo creo que hay personas que no creen, ¿no? Que creen que Sí, sí, hay bastantes que no. muerto el perro se acabó la rabia, pero nos damos cuenta que no, ¿no? Que aunque el cuerpo médico pues nos haya perdido, aunque la máquina pues que nos está detectando, ¿no? Los latidos del corazón, pues queda esa línea se queda eh, plana, ¿verdad? Pues hay Sí, vida, ¿no? Después de eso. sí, absolutamente hay vida y esa es la certeza que quiero que tengan porque así es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo permitió esa experiencia para que la comparta y que mucha gente se le quite esas dudas. Y por eso es que hay muchas personas que se desordenan porque creen que ahí solo está vida y no, eso no es así. La otra vida existe y es real y que va a ser una vida plena, o sea, para siempre y hay que cuidar de nuestra alma, cumplir con los mandamientos de nuestro Señor y procurar estar preparados porque ninguno estamos preparados para esto, porque uno puede a cualquier momento perder la vida de este cuerpo, como me pasó a mí, que yo no pensé que en esta cirugía me fuera a pasar lo que me pasó. Hermana, y el padre Hugo, después de conocer su experiencia, ¿qué le Ah, comentó? sí. El padre Hugo me dijo que le pasé, él me pidió que le diera el testimonio escrito, entonces por eso lo Ujú, completé ya después de pedir la historia clínica completa, como la doctora Chavista no quiso dar el concepto, se lo entregué escrito y me dijo que también necesitaba un audio. Entonces él me dijo que el testimonio del audio lo había pasado por una emisora que él tiene que es Aires de Colombia y que el testimonio escrito él lo ha estudiado y que se lo ha narrado a varios grupos de personas, fue lo que me dijo ayer, antier que le pregunté el lunes. ujú. Pues qué mejor, ¿no? Que muchas veces necesitamos también, ¿no? Que un sacerdote pues nos ayude a discernir, ¿no? Diferentes experiencias que tenemos en nuestra vida de fe, ¿no? Y qué duda cabe de que una experiencia como la suya, hermana, pues lógicamente, ¿no? Que buscar siempre un buen sacerdote, pues que nos pueda orientar, ¿no? Sobre lo que hemos vivido y que nos pueda, pues, aconsejar para poder llevar, ¿no? Porque a veces nos asaltan dudas, hay cosas que, por ejemplo, no podemos entender y que duda cabe que un sacerdote pues nos ayude y nos acompañe, ¿no? En esa experiencia porque para nosotros es algo nuevo, ¿no? Y quizás pues el Sí, sacerdote pues nos pueda ayudar en eso. sí, él es un sacerdote de mucha oración y él en las homilías, por eso es que mucha gente procura ir allá. Él siempre recalca la existencia del infierno y todo eso que eso uno no escucha comúnmente. Él dice que hay que estar preparados a nivel espiritual y que si las personas supieran que lo que dice la Sagrada Escritura es tal cual que uno debe
procurar vivir con el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dio un ejemplo para que nosotros vivamos así y alcanzar el cielo. así es, hermana. Eh, Tenemos que siempre, ¿no?, tener la vista, ¿no?, puesta en el cielo, ¿no? Hay gente que dice, no, no, yo me conformo con pasar por el purgatorio. No nos confiemos tanto, ¿no? Porque a veces No, eh, es como en los partidos de fútbol, ¿no? A mí me gusta ese símil, ¿no? Que si un equipo juega a empatar, luego al final puede ser que le marquen un gol y pierda, ¿no? Pues que no nos pase eso a nosotros, ¿no? Que nos conformemos con el purgatorio y finalmente, pues, podamos ser condenados, ¿no? Pues Dios nos libre, ¿no? De eso, ¿no? Porque a nadie, para nadie, pues, exacto. es deseable, ¿no? La condenación, porque es Así es, eterna. así es. O sea, nosotros dos estamos haciendo un trabajo muy valioso ante los ojos de Dios porque es para salvar muchas almas y que las personas aterricen más en este momento que hay tanto pecado y las personas están cegadas totalmente. Es como para que abran los ojos y se den cuenta que es verdad que la otra vida es real y es que por eso Él permitió que yo volviera a este mundo para dar mi testimonio, porque el padre Hugo me dijo, tiene que dar el testimonio porque eso va a ayudar a muchas personas. Dijo, y es obligación de uno cuando nuestro Señor le da una experiencia así, dar testimonio, me dijo él. Dijo, porque lo suyo fue un milagro, por eso me pedí su testimonio escrito y en audio. Así es, hermano, porque fíjese que en el credo, pues, rezamos, ¿no? Creo en la vida eterna, pero a Sí. veces lo estamos repitiendo de carrerilla Pero sí, y no como de somos costumbre. conscientes, no somos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Ni las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Creo en la vida eterna. Eso lo rezamos en misa, pero luego en nuestra vida ordinaria, pues no tenemos la mente, el corazón, el alma, pues puesto, ¿no? En esas cosas, ¿no? En ese devenir que nos puede venir en el futuro, ¿no? Que podemos fallecer en cualquier momento y Así es. podemos salvarnos, podemos ir al purgatorio o Dios no lo quiera, jamás Dios nos libre a todos, pues de No, caer en el infierno, ¿no? Pues eso sería no, eh, terrible, o sea, que la sangre de Cristo nos cubre, nos proteja de eso, amén. porque Él dio su vida en la cruz, fue para salvarnos y no perder a ninguno de sus hijos. Y que hay muchas personas que se centran en que son muy pecadores, que Dios no los va a perdonar, esas mentiras, porque desde que se arrepientan, sinceramente, el amor de nuestro Señor es infinito que perdona, sea el pecador peor de este mundo que hay. Totalmente, hermana. Por eso a mí me gusta mucho la oración de Fátima, ¿no? De la Virgen de Fátima que regaló a los pastorcitos, ¿no? Y que dice algo así, ¿no? Oh Jesús Oh mío, Jesús, perdona nuestros perdónanos pecados, nuestros pecados, líbranos líbranos del del fuego del fuego infierno. eterno. Exacto. Lleva el cielo a todas las almas, sí. Yo creo que Y es una corre oración especialmente a que, las madres. exacto, hermana. Esa oración la tenemos que hacer muy, muy, muy nuestra, ¿no? Pedir al Señor que libre Así es, del fuego eterno, pues a todos, ¿no? Y más, pues a esas personas que viven alejadas, ¿no? De las cosas de Dios, de la iglesia, ¿no? Y que viven una vida, pues, así muy, muy disoluta, una vida impía, pues por esa gente tenemos también que rezar, ¿no? Por esas almas que viven alejadas, porque el Señor así pues no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos salvemos, ¿no? Y así es. para que nos perdamos, nos tenemos que empeñar, pero que muy, muy, mucho, para que vayamos al infierno, ¿no? Nos tenemos que empecinar, rechazar la misericordia de Dios y solamente de manera voluntaria, porque Dios no condena a nadie, sino que somos nosotros mismos, Exacto. mediante el Nosotros pecado, mismos, sí. totalmente, mediante nuestras transgresiones, los que lesionamos, ¿no?, esa unión con Dios y cada vez que pecamos es un no a Dios. Así es, hermano, lo ha dicho perfectamente así, tal cual como lo ha dicho, y lo que dice el credo es tan real, sino que muchas veces nosotros no lo analizamos y es tal cual.
y la Así otra es, vida es eterna y debemos luchar es por ganar esa vida y no preocuparnos tanto por esta vida que es efímera, en cambio la otra sí es eterna y por toda una, o sea, por siempre. Y debemos es apuntar siempre es al cielo, como dice hermano José Manuel, y Dios va a bendecir mucho su canal, porque por lo que estamos haciendo hoy va a ayudar a muchas personas a entender y a reflexionar sobre sus vidas y así es, que hagan una confesión a profundidad para tener nuestras almas preparadas, porque a cualquier momento nuestro Señor nos puede llamar. O sea, las personas no piensan eso, que pueden tener un accidente saliendo de la casa o pasar cualquier circunstancia y nunca está preparado para eso. Porque yo no pensé tampoco que en esa cirugía me fuera a pasar todo eso. así es, hermana, ¿no? Como decía mi abuela, que mi abuela era muy sabia, ¿no? Decía que aquí estamos de prestado. Sí, Hoy sí, estamos, así es, mañana puede ser que no. exacto. Es que aquí estamos es para perfeccionarnos, o sea, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, perfeccionar nuestra alma para poder pasar a la vida eterna. Y debemos luchar es por eso, por cada día alinearnos más a los planes de nuestro amado Señor Jesucristo y a sus mandatos. Fíjese, hermana, que casi todos los días, ¿no? Pues yo con mi hijo pues tengo unas conversaciones muy, muy profundas, ¿no? De temas teológicos de la iglesia, ¿no? De temas de infierno, cielo, purgatorio, ¿no? Y yo se lo decía así, se lo digo, ¿no? Muchas veces así, digo, es que esta vida es como el pueblo de Israel, ¿no? Cuando caminaba por el desierto, con penurias, con sufrimiento, Así, ¿no? A veces renegamos contra Dios, ¿no? Fíjese que el pueblo de Dios, pues, le pedía, pues, temas de alimentos, ¿no? Y cuando el Señor, pues, le mandaba, pues, alimentos, pues, de sobra, ¿no? Pues, seguían quejándose, ¿no? Y en esa vida, pues, es lo que sucede, estamos quejándonos y mediante esa queja, pues, estamos siempre en el desierto dando vueltas, ¿no? Y no nos fijamos verdaderamente en la tierra prometida, ¿no? Que es el así, cielo, ¿no? La Jerusalén sí, antigua, sí, que es la Jerusalén terrenal, y la Jerusalén celestial, ¿no? Que es la que nos espera allá arriba en el cielo. Y mientras estamos sufriendo, ¿no? En este valle de lágrimas, ¿no? Como también pues rezamos en sí, esas oraciones, ¿no? Porque verdaderamente es un valle de lágrimas, sufrimos, ¿no? así, Pero tenemos la confianza, tenemos la convicción, como lo tiene ya nuestra hermana Liliana, ¿no? Porque ella ya no lo sabe por fe, sino que ella ya le consta verdaderamente sí, de sí. que después de esta vida, pues empieza la verdadera vida. Sí, y que todo esto que nos pasa en la vida no es casual, sino es un plan de Dios que nos ha puesto porque tenemos una misión específica para cumplirla y que Él, cuando tenemos esos sufrimientos es para moldear nuestra alma y hacerla más fuerte ante las adversidades que nos presenta la vida. Así es, Y para así es, completar también la cruz que nuestro Señor Jesucristo ya hizo una parte y nos toca a nosotros completar lo que nos falta también. así es, hermana. Pues hermana Liliana, mil gracias por haber querido compartir ese testimonio aquí en el canal. Yo espero que esas personas que tengan dudas, ¿no? De que existe una vida post-mortem, ¿no? Después Después de la muerte, de pues que aquí tiene el testimonio de nuestra hermana Liliana, que una persona que lo ha vivido, que lo ha vivido y que da testimonio de ello, ¿no? De que existe una vida y una vida después de esta, que no es que el perro se murió y se acabó la rabia, ¿no? Como dicen los testigos de Jehová, los adventistas y diferentes sí. sectas, ¿no? Eh, eh, y nos leen ciertos No, versículos de Eclesiastés. Dígame, hermana. que nosotros en nuestra iglesia, muchas personas se desvían es porque no investigan nuestra fe a profundidad y tenemos todos Ujú. los medios para salvar nuestra alma, lo que no Así tienen es. es acepta. Y las personas se ciegan y no se dan cuenta del tesoro tan grande que tenemos en nuestra iglesia. Y le quería comentar algo rápido Ujú. de una experiencia que yo tuve. Mi papá murió en un accidente cuando yo tenía 15 años
y él le debían una plata, él era maestro contratista, le debían una plata en una oficina de los ingenieros. Se le apareció en sueños a mi mamá y le dijo que buscaran una libreta para que llamara al ingeniero y le dijera que necesitaba que le dieran esa plata a ella para que me comprara un uniforme a mí porque me habían cambiado de colegio. Ella revisó la libreta y efectivamente encontró el nombre que él le dijo en sueños, que era doctor Mauricio, y ella lo buscó y ahí lo encontró. Y cuando lo llamó, él quedó aterrado porque no podía creer que él hubiera fallecido. Y la citó y cuando ella fue, la hija estaba ahí como secretaria y la hija dijo que eso era mentira, que él no estaba muerto porque nosotros fuimos como a los 2 meses de haber fallecido él, que él no estaba muerto, que eso era mentiras porque él había estado el día anterior ahí y que ella y la secretaria que la acompañaba lo había visto y que ella lo habían saludado y que él saludó y que a ella sí se le hizo raro que no había querido seguir y que llevaba una sombrilla en la mano porque él siempre llevaba una sombrilla para sostenerse y dio 3 golpes ahí en alta y dijo que necesitaba esa plata, que porque sus hijos estaban pasando necesidades. Y ella se enloqueció y comenzó a fumar cigarrillo y subió unas escaleras y bajaba temblando, decía que cómo era posible si ella lo había visto y que tenía que mi mamá llevarle fotos a ver si era la misma persona y llevarle los registros de nosotros que para mirar si eran los apellidos de él. O sea, no quiso creer. Y cuando mi mamá llegó al otro día, ella llamó al papá y que se había averiguado si era cierto. Y el papá le dijo que sí, que le pagara esa plata, que no le cobrara el impuesto que cobraban ahí, que era retención en la fuente, que no lo cobrara y que le diera lo que le debía. Eso fue impactante y él también se me apareció en vivo 2 veces cuando yo estaba en el colegio, o sea, sin reflejo ni nada, lo vi. Hermana, Entonces eso es otra prueba de que la otra vida, y a pesar de que me había pasado eso, yo dudaba también, o sea, yo no, hasta que me pasó mi experiencia y vi que es una confirmación total. bueno, pues la hermana acaba pues de poner un broche de oro al testimonio, con ese testimonio con su papá, pues bendito sea Dios, ¿no? Que permite estas cosas, ¿no? Para que no perdamos la esperanza, ¿no? Y sepamos que existe, ¿no? Una vida y una vida eterna y permite, ¿no? Pues en su divina Sí, que providencia, pase ¿no? muchas, De que el ojo humano, pues porque vea, ¿no? fueron unas personas externas de la familia, como era la hija del ingeniero y otra secretaria que había ahí, y ella también, la otra también se puso como llena de pánico porque también lo había visto, o sea, las dos lo vieron. Wow, wow. Pues, pues yo creo que ya con esto, yo creo que si alguien ya duda, pues no sé, que baje el Señor y le explique, ¿no? Como a los discípulos de Maús, que se le aparezca y el Señor pues les explique las Sagradas Escrituras para que puedan creer, ¿no? Porque yo creo que ya después de esto, quien no crea, pues, como le decía, ¿no? Abraham, ¿no? Al rico Epulón, y a Lázaro, ¿no? Sí, Que habrá muchas personas que aún viendo, sí, los entrecomillado, un muertos, muerto, porque muerto lógicamente no está, sí, no eh, van a ni creer a, tampoco. exacto, ni viendo a un fallecido van a creer. Pues entonces, si ya después de ver eso no crees, pues entonces ya no hay que hacer más nada. Sí, hermano José Manuel, es así. Y yo sé que Dios lo va a bendecir mucho a usted con este testimonio. Vamos a lograr que mucha gente como que reaccione y vuelva a Dios, porque ese es el objetivo de nosotros dos, ayudar a que muchas almas vuelvan a Dios, porque ahorita las personas están muy alejadas y no creen en nada Pues y hermano, creen pues que es cuento. Y no es así, es real, real. me encanta este tipo de experiencia. Y ya que estamos en este asunto, pues los invito para el próximo lunes. Recordemos que todos los lunes estamos dando diferentes temas sobre el purgatorio y lo más seguro que este lunes pues demos el tema del carisma de que tienen ciertas personas de ver a las benditas almas del purgatorio, ¿no?
Y espero que ese tema pues le guste mucho a los hermanos y seguramente pues mucha gente que no lo sepa, pues que sepan que sí existe un don en el cual pues Dios se lo concede a diferentes personas pues para ver, ¿no? Esas benditas almas. Y no Sí, solamente a personas que eh, puedan parecer místicas, ¿no? Sino para que muchos reciban una lección como ese señor que trabajaba con su papá, esa señora, creo que me dijo que era secretaria, ¿no? Pues sí, todos ellos seguramente eran unos descreídos y ahora, pues después de tener esa experiencia, no le queda más pues que crean, ¿no? Porque si ellos lo han visto y no lo creen, pues entonces sí. apaga y vámonos. Sí, hermano, y lo que dice usted es tan real que yo tengo una prima, pero ella no ha querido hablar porque un sacerdote sí quiere hablar con ella, porque este sacerdote sí tiene experiencia que se le aparecen las almas del purgatorio para orientarla, porque a ella se le aparecen en sueños y le han dado mensajes y cuando ella se los da a la familia ve que son reales, o sea que sí es y la familia no les había dicho a nadie de lo que ella les transmite. Fantástico, pues fíjese, fíjese. Pues hermana Liliana me dejó sin aliento al final ya del testimonio. Me ha encantado, sinceramente, me ha encantado. Mil gracias por compartir eso, ¿no? Porque son cosas, ¿no? Que guarda uno en el corazón, ¿no? Y es de muy agradecer, pues, a los hermanos, como en este caso, hoy nuestra hermana Liliana, pues, de compartir, ¿no? Esas cositas, ¿no? Tan bonitas que hace Dios en nuestras vidas. Pues, hermana Liliana, mil gracias, muy agradecido. Y a los hermanos que nos están viendo, pues denle like, compártanlo, suscríbanse, enmarquen este testimonio, hagan algo, no se lo queden, no se lo queden, compártanlo porque seguramente puede ser que a la persona que usted menos crea, pues esa persona pues le ayudará ver este testimonio. No vale quedárselo, compartirlo. Pues hermana, un abrazo enorme hasta Bogotá y no se me vaya que tengo una cosita que decirle. Sí, Y hermano, perfecto. a los hermanos pues los despido pues con un fortísimo abrazo y recen por mí y recen por el canal. Dios os Y lo guarde, importante, sí, así perdón, es, hermano, sí, lo importante es que reflexionen y vuelvan a Dios los así es, que lo que nosotros dos estamos haciendo les sirva, porque lo importante es el alma, que es lo que tiene vida eterna. El cuerpo lo tenemos que dejar tarde o temprano y que las personas no se llenen de pánico porque tarde o temprano tenemos que dejarlo y es una realidad y toca salvar el alma, que es lo más importante que tenemos. así es, así es. Pues ahora sí, a nuestros hermanos que nos han visto, pues que pasen una bonita tarde en el Señor y nos vemos en el siguiente testimonio. Dios os guarde, Dios os bendiga.